Saludos, listo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Perdonen la imagen, el fondo y el sonido. Hoy necesito hacer un vídeo más largo y esta es la única sala en la que puedo hacerlo. Y lo que me gustaría decir es algo que me ha dolido mucho, la verdad, me ha dolido mucho porque no le veo sentido. Y es el ataque que Arturo y Agustín han hecho a la figura de Monseñor Viganó, diciendo que esto es un falso cisma, básicamente diciendo que Viganó es una figura masónica de la infiltración de la Iglesia para crear un falso cisma y dividir todavía más a los fieles, etcétera, cual. Y lo único que yo veo es que los que están dividiendo a los fieles son ustedes, hermanos. Quiero que todos ustedes sepan que yo he intentado hablar con ellos en privado, no ha habido manera de llegar a un entendimiento, he estado dispuesto a ceder cosas para que no se hablen de estos temas por guardar un mínimo de unidad, ¿vale? Un mínimo de unidad. He estado dispuesto, pues, incluso, pues, a borrar ciertos vídeos de mi canal que para ellos eran un problema, a cambio de que ellos también reconsideraran las acciones que han hecho con este último vídeo. No ha sido así, no he recibido una respuesta positiva, solo he recibido, pues, ese exclusivismo y una cerrazón, pues, infundada, o sea, sin motivo ninguno. Ante esta negativa, incluso proponiéndoles borrar contenido de mi canal, que para ellos era un poco pues problemático, como los vídeos que hice con Don José de la Pía Unión, pues me he visto obligado a hacer un vídeo en público, cosa que no quiero hacer, ¿vale? No quiero hacer porque creo que es muy importante la unidad. Ninguno de ellos puede decir que yo no he intentado que estemos unidos en los últimos meses, y han sido largos meses, de hablar con mucha delicadeza, de hablar con mucho cuidado, y sin embargo, pues no han tenido, no han preferido la unidad. O sea, una unidad en la que todos cedemos un poquito de cara a estar unidos en una misma batalla en la que estamos, un mismo frente en lo que estamos. Y es que las batallas se ganan así, las batallas se ganan buscando cuáles son los puntos en común en los grandes números de los ejércitos para precisamente ser testigos del Dios de los ejércitos. Si somos una iglesia militante que tenemos al Dios de los ejércitos, tenemos que comportarnos militantemente y como un ejército. Sin embargo, pues ellos han decidido que no, que ellos son, digamos, los únicos que tienen una visión preclara, que no es admisible nadie más con otro punto de vista, básicamente, porque han demostrado que no lo quieren, no quieren escuchar, no quieren pensar que pueden estar equivocados, y se han lanzado a hacer un vídeo contra Monseñor Viganó, que yo creo que, por la razón que sea, cuentan con información que no es verdadera. Es información falsa, es información sesgada, es información que no han contrastado, han leído directamente de Andrea Chonchi, luego han sacado sus conclusiones o lo que sea, cosa que yo respeto muchísimo, pero hay que tener la información en la mano. Y yo aquí quiero presentar unos contraargumentos que por privado pues no han querido responder, no han querido aceptar, no han querido considerar de una manera por lo menos prudencial, para decir, bueno, pues en vez de dividir todavía más al resto fiel, vamos a abstenernos de hablar de ciertas cosas para no crear todavía más división. Ellos han preferido seguir por ahí, así que yo les hago esta respuesta en vídeo. Lo que quiero hacer aquí es básicamente contar unos artículos que pues desbancan la tesis de Arturo y Agustín, ¿no? Primero, que sea un falso cisma y, por ejemplo, diciendo cosas que Monseñor Viganó jamás ha dicho, que Bergoglio no es papa. Vamos a ver, el cisma se va a producir precisamente porque Monseñor Viganó no reconoce la autoridad de Bergoglio. Y os voy a leer una carta, es un tanto extensa, me vais a disculpar, pero creo que la ocasión lo merece. Allí donde Agustín y Arturo dicen que Viganó nunca ha dicho que Bergoglio es papa, pues entonces les voy a presentar una carta donde Monseñor Viganó deja meridianamente claro que no reconoce a Bergoglio como papa. Vamos a ver aquí si se ve. Aquí la tienen, a ver si la puedo recolocar. Discurso de Carlo María Viganó: Bergoglio no es el papa. Redacción 11 de octubre del año 2023. Y vamos a leer el artículo juntos para que, pues no sé, se entienda. Esto se lo he pasado a ellos por privado. Han sido incapaces de entender qué es lo que está diciendo Viganó aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Dice, en este discurso no intentaré dar respuestas, sino plantear una pregunta que no puede posponerse más, para que nosotros, los obispos, el clero y los fieles, podamos mirar claramente la gravísima apostasía presente como un hecho completamente sin precedentes. Esto no puede resolverse, en mi opinión, recurriendo a nuestras categorías habituales de juicio y de acción. Las evidencias del problema Bergoglio.
La proliferación de declaraciones y comportamientos completamente ajenos a lo que se espera de un papa y, de hecho, en contraste con la fe y la moral de las que el papado es guardián, ha llevado a muchos fieles y a un número cada vez mayor de obispos a tomar nota de algo que hasta hace algún tiempo parecía inaudito. El trono de Pedro es ocupado por una persona que abusa de su poder, utilizándolo para el fin contrario a aquel para el cual nuestro Señor lo instituyó. Algunos dicen que Jorge Mario Bergoglio es manifiestamente herético en cuestiones doctrinales, otro que es tiránico en manera de gobierno, otros consideran inválida su elección a causa de las múltiples anomalías de la renuncia de Benedicto XVI y de la elección de quien ocupó su lugar. Estas opiniones, más o menos respaldadas por evidencias o el resultado de especulaciones que no siempre pueden ser compartidas, es decir, lo que dice aquí es que hay evidencias, ¿vale? Hay evidencias y luego, a partir de algunas evidencias, ciertas especulaciones. Y es que ninguno de ustedes ignorará que hay gente, por ejemplo, que opina que Bergoglio no es papa porque la renuncia de Benedicto XVI fue inválida. Hay gente que opina que la renuncia de Benedicto XVI fue válida, pero que la elección de Bergoglio inválida. O hay gente que opina que las dos fueron válidas, pero que perdió el cargo de papa por la herejía manifiesta. O hay gente que opina, por ejemplo, que ninguna de las dos fue válida, ¿vale? Son opiniones que están por ahí. El que se dé cuenta de que hay varias opiniones en torno a esto, creo que se acaba de despertar o está ciego o quiere estar ciego. A lo que Monseñor Vigano dice, más o menos estas opiniones respaldadas por evidencias, es decir, admite que hay evidencias, o el resultado de especulaciones que no siempre pueden ser compartidas, evidentemente porque hay varias personas que tienen una opinión sobre el tema diferente a otras. Confirman, sin embargo, una realidad que hoy es incontestable, y es lo que voy a explicarles más adelante en un esquema, de que todos decimos lo mismo. Bergoglio es un hereje, y un hereje pues no es papa. Y es esta realidad, en mi opinión, la que constituye un punto de partida común, aquí lo dice Vigano, para intentar remediar la presencia desconcertante y escandalosa de un papa que se presenta con ostentosa arrogancia como inimicus ecclesiae, y quien actúa y habla como tal. Un enemigo que precisamente por ocupar el trono de Pedro, está diciendo que es un enemigo que ocupa el trono de Pedro. O sea, eso no es reconocer a alguien como papa, ¿vale? Las consecuencias prácticas es que lo van a excomulgar. Yo no sé a ustedes qué más les hace falta ver, pero ahí siguen diciendo Arturo y Agustín, incluso con risas en su vídeo, que pues ciertas cosas como estas, ¿no? Que Vigano nunca ha dicho que Bergoglio no es el papa. Bueno, vamos a ver qué ha dicho Vigano realmente. Y abusar de la autoridad papal. Es capaz de asestar un golpe terrible y desastroso como ningún enemigo externo en toda la historia de la Iglesia ha podido asestar jamás. Los peores perseguidores de los cristianos, los más feroces seguidores de las logias masónicas y los heresiarcas más desenfrenados nunca han logrado, en tan poco tiempo y con tanta eficacia, devastar la viña del Señor. Si a ustedes les parece que eso es reconocer a alguien como papa, que baje el Señor y me lo explique. Por favor. Escandalizar a los fieles, disgustar a los ministros, desacreditar a la autoridad de los ministros y autoridad ante el mundo y demoliendo el magisterio de la fe, la moral, la liturgia y la disciplina. Inimicus ecclesiae no solo respecto a los miembros del cuerpo místico, al que desprecia, ridiculiza, no cesa de lanzar contra él epítetos venenosos, persigue y golpea, pero también con respecto a la cabeza del cuerpo místico, Jesucristo, cuya autoridad es ejercida por Bergoglio ya no de manera vicaria, lo que por tanto estaría necesaria y debida coherencia con el Depositum Fidei, sino más bien de manera autorreferencial y de manera tiránica. La autoridad del romano pontífice deriva, en efecto, de la suprema autoridad de Cristo, de la que participa, siempre dentro de los límites y el alcance de los fines del divino fundador afijado de una vez por todas y que ningún poder humano puede cambiar. La evidencia de la alineación de Bergoglio respecto del cargo que ocupa es ciertamente un hecho doloroso y muy grave, pero tomar conciencia de esta realidad es la premisa indispensable para remediar una situación insostenible y desastrosa. En estos 10 años de su pontificado, entre comillas, hemos visto a Bergoglio hacer todo lo que nunca se esperaría de un papa y viceversa, todo lo que haría un heresiarca o un apóstata. Ha habido ocasiones en que estas acciones han parecido manifiestamente provocativas, como si con sus declaraciones o ciertos actos de gobierno quisiera deliberadamente suscitar la indignación del cuerpo eclesial e instar a los sacerdotes y fieles a reaccionar dándoles el pretexto para declararse cismáticos. Pero esta estrategia típica del peor jesuitismo ahora ha quedado al descubierto, porque toda la operación se ha llevado a cabo con demasiada arrogancia y en áreas en las que ni siquiera los católicos moderados están dispuestos a ceder. Los escándalos sexuales del clero, y en particular la respuesta de la Santa Sede al flagelo de la corrupción moral de cardenales y obispos, han mostrado una vergonzosa disparidad de trato entre quienes pertenecen al llamado círculo mágico de Bergoglio y aquellos a quienes él considera adversarios. El reciente caso de Marco Rubnik es evidencia de alguien que ejerce el poder como un déspota, legibus solutus, que se considera libre de actuar sin tener que rendir cuentas de ninguno de sus actos. Sucede a menudo que las consecuencias de las decisiones tomadas personalmente por el argentino se transmiten luego a sus subordinados, quienes se ven acusados y desacreditados por decisiones que no les corresponden.
Pienso en el caso del edificio de Londres en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Estado, mientras que el contrato de venta lleva el augusto quirógrafo. Pienso en la vergonzosa gestión del caso Rubnik, que además de haber rehabilitado a un criminal responsable de crímenes horrendos, despreciando a las numerosas víctimas, también ha desacreditado al exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria. Pienso en el caso McCarrick, con la farsa de un procedimiento administrativo secreto que fue liquidado preceptivamente sin ninguna compensación a las víctimas y declarado cosa juzgada inapelable. Y la lista sigue y sigue. Es evidente que los desafortunados que colaboran voluntaria o involuntariamente con Bergoglio se ven arrojados por la borda tan pronto como la persona descubre los escándalos vaticanos. Muchos están notando este cínico comportamiento utilitario que de hecho los lleva a rechazar nombramientos y ascensos precisamente para no verse en el incómodo papel de chivos expiatorios. El silencio del episcopado ante el despropósito bergogliano confirma que el autoritarismo autorreferencial del jesuita Bergoglio ha encontrado obediencia servil en casi todos los obispos, aterrorizados ante la idea de ser objeto de las represalias de los vengativos y despóticos, sátrapa de Santa Marta. Algunos obispos diocesanos empiezan a no tolerar más su acción devastadora, que socava la autoridad y la autoridad de toda la Iglesia. El obispo Joseph Strickland, por ejemplo, ha reiterado de manera encomiable verdades doctrinales inmutables que el sínodo sobre la sinodalidad se está preparando para demoler en los próximos meses, y el cardenal Gerhard Ludwig Müller ha recordado con razón que el Señor no dio al Papa el poder para intimidar a los buenos obispos. Por lo tanto, algo está empezando a cambiar. Veamos, aquí él está describiendo la situación de algunos obispos, no está dando su opinión, ¿vale? Está describiendo el actuar de Strickland y de Müller. Por eso dice, algo está empezando a cambiar. Los alineamientos están tomando forma y vemos, por un lado, la Iglesia sinodal de Bergoglio, a la que emblemáticamente llama nuestra Iglesia, y por el otro, lo que queda de la Iglesia católica, hacia la que no se dirige. No dejaré de reiterar su absoluta extrañeza. Monseñor Athanasius Schneider, por ejemplo, por otro lado, esto es descripción de Viganó, de las opiniones de otros, no de su opinión. Monseñor Athanasius Schneider sostiene que cualquier irregularidad que haya podido ocurrir en el cónclave 2013 en cualquier caso ha sido subsanada radicalmente por el hecho de que Jorge Mario Bergoglio ha sido reconocido como papa por los cardenales electores, por el episcopado y por la mayoría de los fieles. Hablando de manera práctica. El argumento es que, independientemente de los acontecimientos que pueden haber conducido a la elección de un papa, con o sin intromisión externa en ello, la Iglesia, en la práctica, establece un límite de tiempo más allá del cual no es posible impugnar una elección si la persona elegida es aceptada por el pueblo cristiano. Pero esta tesis se ve cuestionada por precedentes históricos. Es decir, está presentando la tesis de Monseñor Schneider, con la cual yo no estoy nada de acuerdo, y no es la opinión de Viganó. La opinión de Viganó es que Bergoglio no es papa, porque si no, no daría la contestación que está dando a Monseñor Schneider. Les queda claro que lo que están diciendo Arturo y Agustín sobre Viganó no es correcto. Que Viganó está hablando en el sentido de que Bergoglio no es papa y no lo reconoce, porque si no, no estaría contestando la tesis de Schneider, que está diciendo Schneider que a pesar de haber sido un usurpador, pues como ha pasado tiempo y se lo ha aceptado, al final es papa verdadero. Si Viganó creyera esto, no pasaría a refutar la tesis de Schneider. Es básico. Y este artículo lo tienen ellos y no son capaces de darse cuenta. Dice Viganó, en 1378, tras la elección del Papa Urbano VI, la mayoría de los cardenales, prelados y el pueblo reconocieron a Clemente VII como papa, aunque en realidad era un antipapa. 13 de 16 cardenales cuestionaron la validez de la elección del Papa Urbano debido a la amenaza de violencia del pueblo romano contra el Sagrado Colegio. E incluso los pocos partidarios de Urbano se retractaron inmediatamente de su elección, convocando un nuevo conclave en Fondi que eligió al antipapa Clemente VII. Incluso San Vicente Ferrer estaba convencido de que Clemente era el verdadero papa, mientras que Santa Catalina de Siena se puso del lado de Urbano. Si el consenso universal fuera un argumento indefectiblemente válido para la legitimidad de un papa, Clemente habría tenido derecho a ser considerado el verdadero papa, y no Urbano. El antipapa Clemente fue derrotado por el ejército de Urbano VII en la batalla de Marino en 1379 y transfirió su sede a Aviñón, lo que provocó el cisma de Occidente, que duró 39 años. Así vemos que el argumento de la acepción universal no resiste la prueba de la historia. O sea, para cualquiera que tenga un poco de comprensión lectora, que yo no sé por qué Arturo o Agustín no la tienen, cuando he pasado este artículo lo que está diciendo es que Monseñor Viganó, a través de estas palabras, está diciendo que Bergoglio es un antipapa y que no se puede aceptar un antipapa por la tesis de que ha sido aceptado pacíficamente y universalmente, como dice Monseñor Athanasius Schneider. Monseñor Athanasius Schneider, dice Viganó, nos recuerda que la vía
útil o vía más segura consiste en no obedecer a un papa herético, sin necesariamente tener que considerarlo ipso facto caído de su oficio como separado de la Iglesia, y, por tanto, ya no capaz de estar a la cabeza de ella, como cree San Roberto Belarmino. Pero incluso esta solución que propone Schneider, dice Viganó, que al menos reconoce que Bergoglio es un hereje, al menos, no me parece decisivo. O sea, que Viganó os está diciendo que él no apoya esta tesis, sino que, además de que ser hereje, es que no es papa. Y lo está diciendo. Por eso dice, no me parece decisivo. Que la obediencia que los fieles pueden negarle es solo marginal en comparación con todos los actos de gobierno y magisterio que ha llevado a cabo y continúa realizando sin que sus súbditos puedan hacer nada al respecto. Por supuesto, se puede organizar la celebración clandestina de la misa católica, pero ¿qué puede hacer un sacerdote o un laico cuando un grupo subversivo de obispos manipulados por Bergoglio se prepara para introducir cambios doctrinales inaceptables a través del sínodo sobre la sinodalidad? ¿Y qué pueden hacer cuando en sus parroquias una diaconisa bendice la boda de dos sodómitas? Ciertamente, obedecer las órdenes ilegítimas de un superior herético o apóstata es un deber sub gravi, ya que la obediencia a Dios precede a la obediencia a los hombres, y porque la virtud de la obediencia está jerárquicamente subordinada a la virtud logal de la fe. Pero el daño resultante al cuerpo eclesial no se evita con una simple acción de resistencia. La raíz de la cuestión debe ser resuelta. Es decir, lo que está dejando claro y palmario aquí Viganó es que no acepta a Bergoglio como papa y que no ve la solución de decir que es un papa pero que es herético. Tampoco. Porque si no, no hubiera desdicho esta tesis, por ejemplo, de Monseñor Schneider o el cardenal Müller, etc. Yo creo que cualquiera que sea mínimamente maduro y sepa tener comprensión lectora, sabrá lo que está diciendo Viganó. Es que es tan claro y tan sencillo. No se han molestado en leer lo que dice el mismo Viganó. Se han tirado a por él de una manera totalmente injusta. Continúa Viganó. Sí, teniendo en cuenta que Bergoglio es un hereje y Amoris Laetitia o su declaración sobre la inmoralidad intrínseca de la pena capital bastarían para demostrarlo, bastarían. O sea, hay más casos. Debemos preguntarnos si las elecciones de 2013 fueron de alguna manera invalidadas por falta de consentir. Es decir, si el elegido quisiera convertirse en papa de la Iglesia Católica, o más bien jefe de lo que él llama nuestra Iglesia sinodal, que no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo precisamente porque es otra cosa que ella, en mi opinión, esta falta de consentimiento también se puede ver en el comportamiento de Bergoglio, que es ostentosa y consistentemente anticatólico y heterogéneo con respecto a la esencia misma del papado. No haya acción de este hombre que no tenga abiertamente un aire de ruptura con respecto a la práctica y al magisterio de la Iglesia. Y a esto se suman las posiciones adoptadas que son todo menos inclusivas hacia los fieles que no tienen la intención de aceptar innovaciones arbitrarias o, peor aún, herejías en toda regla. La cuestión fundamental pasa por comprender el plan subversivo de la Iglesia profunda, que, utilizando los métodos denunciados en su momento por San Pío X respecto a los modernistas, se ha organizado para dar un golpe de Estado en el seno de la Iglesia y llevar al profeta del anticristo al trono de Pedro. O sea, ¿ustedes creen que está diciendo que Bergoglio es papa? Aunque sea un papa hereje, es que no dice ni eso. Está diciendo que no es papa. O sea, la comprensión lectora de estos hermanos es muy limitada o porque tienen un odio exacerbado y no usan la razón, cosa que nos enseñó muy bien Benedicto XVI, a utilizar la fe y la razón, o empiezo a pensar que con la ligereza que ellos acusan a Viganó de ser un infiltrado, un topo o lo que sea, pues uno cualquiera que pase y les oiga y contraponga sus palabras contra las propias declaraciones de Viganó, se va a dar cuenta de que están diciendo cosas que Viganó no ha dicho. A ver aquí si a alguien le va a dar por pensar que los que están metiendo la pata a sabiendas son ustedes, son ellos. Por favor, no dejen que las cosas bajen a un terreno tan ridículo como para empezar a acusar de topo, de infiltrador a todo aquel que no piense exactamente como ustedes. Es que es demencial, y es dejar la razón de lado. Dice Viganó, la mens rea para infiltrarse en la jerarquía, ascender en sus filas es evidente. Como es evidente que los planes de facción ultraprogresista no podían detenerse en Benedicto XVI, a quien consideraban demasiado conservador y a quien odiaban sobre todo, porque se atrevió a promulgar el motu proprio Summorum Pontificum. Y así presionaron a Benedicto XVI para que dimitiera. O sea, Viganó está diciendo no solo que Bergoglio no es papa, es hereje, no es papa y además está diciendo que presionaron a Benedicto XVI para que dimitiera. O sea, ¿ustedes entienden la burrada que han estado diciendo sobre Viganó? Tanto Arturo como Agustín, diciendo que es un infiltrado, diciendo que es esto, diciendo que nunca ha dicho que Bergoglio no es papa, pero ustedes leen, tienen comprensión lectora.
En este texto, Carta de Octubre, les está diciendo que Bergoglio es hereje, que no es papa y que forzaron a Benedicto XVI a dimitir. Pero si es que está diciendo prácticamente lo mismo que ustedes. Pero claro, como no dice exactamente lo que ustedes quieren que diga, como su estrecha mente no cree que pueda haber una verdad más allá de lo que ustedes piensan y es así, pues se dedican no solo a poner en duda o no querer unirse, sino a decir públicamente que pueden ser infiltrados, topos o parte de la masonería. Acusaciones gravísimas basadas en humo. Sigo con las propias palabras de Vigano, no lo que les dicen que ha dicho Vigano. Leamos la fuente directamente. Y enseguida estaba listo el desconocido arzobispo de Buenos Aires. El 11 de octubre de 2013, en una conferencia en la Universidad de Vilanova, aquí pone el enlace Vigano al texto, al vídeo de McCarrick, el entonces cardenal McCarrick, viejo amigo de Bergoglio, reveló que la elección de Bergoglio era fuertemente deseada por un caballero italiano muy influyente, un emisario del Estado profundo hacia las profundidades, Iglesia. Quienes trabajaban en la curia saben bien que se llama el caballero, entre comillas, por excelencia, y cuáles son sus vínculos con el poder de ambos lados del Tíber, el Vaticano y el gobierno italiano. Y también conocen sus inclinaciones embarazosas que explican sus estrechas conexiones con el lobby homosexual del Vaticano. También es significativo que McCarrick dijera que estaba convencido de que Bergoglio cambiaría el papado dentro de 4 años, confirmando la maliciosa intención de alterar la divina e irreformable institución de la Iglesia. O sea, que no se creen lo que tal. Pues aquí tienen el vídeo de McCarrick diciéndolo. Vamos a ver que igual Arturo y Agustín, yo les digo que igual que ponen vídeos del cardenal Daniels y dicen que la elección fue inválida porque había un lobby de la mafia de San Galo, pues escuchen también este vídeo, por favor. And to talk about one of, I think, maybe the favorite subjects of most priests in the world, Pope Francis. I'm happy that my family, some of my family is here. And of course, one of my nieces is one of your outstanding students, as you indicated to me yourself, Father President, earlier. Está saludando a su familia y está diciendo que va a hablar del tema preferido de todos los sacerdotes del mundo, que es Francisco. I'm going to take my watch off because although I really don't have to, my gauge make enough noise probably to keep you awake. But don't be afraid if you feel yourself dozing, it's perfectly all right. I want to start with 3 stories, because if I don't start now, I'm never going to finish. Voy a empezar con 3 historias, porque si no empiezo ya no acabo nunca, ha dicho. 3 stories. And you know, the bad thing is, you've heard them all before. Y las habéis oído todas antes. The good thing is, they'll make me happy if I tell them. Because estaríais felices si os lo contara. I think they're great stories about the Holy Father. One is the Swiss God story. You all heard the Swiss God story. Bueno, va a contar una serie de anécdotas, ¿vale? El vídeo, lamentablemente, no tiene subtítulos, ¿vale? Por lo que, bueno, pues ahora mismo no puedo ponerme a hacer una suscripción de un vídeo que dura 1 hora, ¿no? Entonces voy a seguir, pondré el enlace, quien quiera que lo vea, si hay alguien que quiera traducirlo sería maravilloso, pero el vídeo es así, dice McCarrick lo que dice Vigano que dijo, porque yo he visto el vídeo y es así, ¿no? O sea, cualquiera que sepa inglés o lo quiera traducir, está el vídeo ahí. Bien, claro, en estas historias de McCarrick, que ya se sabe que fue el protagonista de los pactos de China y que estaba penado por Benedicto XVI por abusos y luego Bergoglio le quitó tal, pues habla de esa influyente figura que vinculada al gobierno italiano y también al Vaticano, que lo llaman el caballero y que era alguien que eso lo dijo públicamente, o sea que vamos a ver. Entonces, dice, ver a Bergoglio participar en un evento patrocinado por la Fundación Clinton después de otros respaldos no menos escandalosos de la élite globalista, confirma su papel de liquidador de quiebras de la Iglesia, con el propósito de sustituir la constitución de esa religión de la humanidad que servirá de sierva de la sinarquía del nuevo orden mundial. Bergoglio se apropia del ecumenismo, la ecología, el vacunismo, el inmigracionismo, la ideología LGTBQ y de género y otras instancias de la religión globalista, no solo mediante una acción de apoyo y ostentoso orgulloso a los proponentes de la Agenda 2030, sino también mediante la sistemática demolición de todo lo que se opone en el magisterio y la persecución despiadada de quienes expresan perplejidades incluso prudentes. Entonces, Bergoglio es un hereje y abiertamente hostil a la Iglesia
Cristo. Para llevar a cabo la tarea que le había encomendado la Iglesia Profunda, ocultó sus posiciones más extremas con el fin de encontrar un número suficiente de votos en el cónclave. Para garantizar una obediencia total, quienes idearon el plan se aseguraron de que fuera ampliamente chantajeable, como siempre sucede, y una vez elegido, Bergoglio pudo mostrarse tal como es y comenzar la demolición de la Iglesia y del papado. ¿Es posible que un papa destruya el papado que él mismo encarna y representa? ¿Es posible que un papa devaste la Iglesia que el Señor le ha confiado defender? Y de nuevo, si la participación de un cardenal en el cónclave tiene por objeto ser maliciosa, si pretende un acto subversivo contra la Iglesia, si el objetivo es cometer un delito, incluso si se respetan aparentemente los procedimientos y las normas de elección, no. Es sin duda una mens rea. Y esta intención criminal surge de la astucia con la que los cardenales cómplices del complot colaboraron para engañar a los cardenales que votaron de buena fe. Me pregunto entonces, ¿no estamos en presencia de un defecto de consentimiento que afecta a la validez de la elección? Sin decir que la misma copresencia de un papa renunciante y un papa reinante es ya en sí mismo un elemento que nos lleva a creer que tenía un concepto falso de la esencia del papado, considerando como un papel que se puede compartir con otros. Es decir, está diciendo Viganò que hay diferentes vías para abordar este tema y que la situación es tan mala que igual todas son ciertas, que la renuncia de Benedicto fue inválida, lo ha dicho él, ha dicho que fue forzado a dimitir y eso hace la renuncia inválida. La segunda, que la elección de Bergoglio no fue correcta y eso hace que no reconozca a Bergoglio como papa. Incluso está diciendo que la aceptación de una situación donde hay un papa y un papa emérito es tan anormal que eso demuestra que no hay una mente correcta a la hora de aceptar el papado y que eso también haría inválida la elección. O sea, está dando tres vías en este discurso para decir que Bergoglio no es papa. No olvidemos que la distinción entre munus y ministerium es arbitraria y que no puede haber un papa que se dedique al ministerio de la oración y otro que gobierne. O sea, Viganò tiene una tesis, pero está dando la razón también a aquellos que dicen que no se puede separar el munus y el ministerium. Cristo es uno, la Iglesia es una y hay un solo sucesor de Pedro. Entonces, Arturo y Agustín, ¿a ustedes qué les molesta de Viganò? O sea, ¿qué les duele? Porque no tienen razones lógicas para decir y hacer un vídeo con todo lo que han dicho. No tienen razones lógicas, o no se han informado, o tienen un odio exacerbado, injustificado por Monseñor Viganò, porque con estas palabras él mismo se está relatando y delatando como uno de los suyos, un hermano vuestro, y lo habéis tratado fatal. Dice, un cuerpo con dos cabezas es un monstruo que repugna a la naturaleza, incluso antes de la constitución divina de la Iglesia. Posibles objeciones. Algunos pueden objetar, pero incluso si Bergoglio actuó con malicia, aceptó lo que los cardenales le ofrecieron, su elección como obispo de Roma y por tanto como romano pontífice, y así asumió el cargo y debe ser considerado el papa. Creo en cambio que su aceptación del papado está invalidada, porque considera el papado algo distinto de lo que es, como un cónyuge que se casa por la Iglesia pero excluye de su intención los propósitos específicos del matrimonio, haciendo así el matrimonio nulo y sin valor, precisamente por su falta de consentimiento. No solo eso, ¿qué conspirador que actúa maliciosamente para ascender a un cargo sería tan ingenuo como para explicar a quienes deben elegir lo que pretenden ser papa para cumplir las órdenes de los enemigos de Dios y de la Iglesia? Buen día, soy Jorge Mario Bergoglio y pretendo destruir la Iglesia siendo elegido papa. ¿Votarías por mí? La rea mens radica precisamente en el uso del engaño, el disimulo, la mentira, la deslegitimación de los oponentes molestos y la eliminación de los peligrosos. Y la prueba de que Bergoglio pretendía llevar a cabo el plan criminal del antiglobalista está ante nuestros ojos. Todos los objetivos deseados en los correos electrónicos de John Podesta, la mano derecha de Hillary Clinton, se han cumplido o se están cumpliendo desde la adopción de la igualdad de género como premisa del sacerdocio femenino hasta la inclusión LGTBQ, de la aceptación de la teoría de género, a la participación en la Agenda 2030 sobre el cambio climático, de la condena del proselitismo, a la exaltación de la inmigración como método de sustitución étnica. Y al mismo tiempo se elimina y condena a la otra iglesia, la preconciliar, compuesta por gente rígida e intolerante, empezando por nuestro Señor, como escribió blasfemamente Antonio Spadaro, que, por cierto, yo le hice un vídeo en este canal para denunciar aquellas declaraciones. Y con la cultura de la cancelación aplicada a la fe y la moral, se suma también la eliminación de la misa que intrínsecamente pertenece a esa iglesia, lo que Bergoglio considera contradictorio con la nueva eclesiología, hasta el punto de prohibirla por incompatible con la iglesia sinodal. Ahora, esto es el día 24 que estoy haciendo este vídeo, pero se viene la cancelación masiva de la misa tradicional, ya lo veréis en unos días.
Así que estoy tirando la proverbial piedra del estanque. Me gustaría que tomáramos en serio, muy en serio, la posibilidad de que Bergoglio pretendiera obtener la elección por medios fraudulentos y que pretendiera abusar de la autoridad de Romano Pontífice para hacer exactamente lo contrario de lo que Jesucristo nos dio en el mandato, a cambiarle a sus sucesores para hacer, confirmar a los fieles en la fe católica, presentando y gobernando el rebaño del Señor, predicando el Evangelio a las naciones. Todos los actos de gobierno y magisterio de Bergoglio, desde su primera aparición en la Logia Vaticana, cuando se presentó con su inquietante Buenas noches, se han desarrollado en una dirección diametralmente opuesta al mandato petrino. Ha creado confusión y extraviado a los fieles, ha dispersado el rebaño, ha declarado que considera la evangelización de los pueblos un solemne despropósito y abusa sistemáticamente del poder de las santas llaves para desatar lo que no se puede desatar y atar lo que no se puede atar. Esta situación es humanamente irremediable, porque las fuerzas en juego son inmensas y porque la corrupción de la autoridad no puede ser curada por quienes están sujetos a ella. Hay que señalar que la metástasis de este pontificado tiene su origen en el cáncer conciliar en aquel Vaticano II que creó las bases ideológicas y doctrinales y disciplinarias que inevitablemente debían conducir hasta aquí. Pero ¿cuántos de mis cohermanos, que también reconocen la gravedad de la crisis actual, tienen la capacidad de reconocer ese vínculo causal entre la revolución conciliar y sus consecuencias extremas con Bergoglio? Aquí voy a hacer un inciso. Tanto Agustín y Arturo deberían revisar sus posiciones acerca del uso que hacen a veces, por ejemplo, del Concilio Vaticano II. Es decir, yo he tenido conversaciones, o por lo que ellos han expresado, donde ellos te dicen que aceptan que los malos metieron mano en el concilio, pero que todo aquel que rechaza el concilio está fuera de la Iglesia. O sea, ¿cómo puede ser que aceptes públicamente que los malos metieron mano en el concilio, que la masonería metió la mano en el concilio, y sin embargo castigues, apedreando fariseicamente a todo aquel que levanta la voz con razón justificada para decir, oiga, es que las maneras, el propio discurso de Bergoglio, que se escuda en el Concilio Vaticano II como diciendo yo voy a llevar a término el concilio, lo ha dicho muchísimas veces expresiones de esa índole, resulta que no es parte del problema, que todo estaba bien, que nunca ocurrió lo de Asís, ¿o qué pasa? Que nunca se puso un Buda en el templo, que nunca se permitió que otras religiones adoraran a sus dioses paganos dentro de un templo consagrado en Asís. Eso nunca pasó. Eso está auspiciado por documentos como Nostra Aetate. Y creo, sinceramente, que ustedes no se han leído esos documentos. Les voy a poner este artículo, a ver si les refresca un poco la memoria. Y este artículo es palmario. Elevado cargo del Vaticano II confiesa haber ocultado su vida homosexual. Dice, Baum, que era un perito experto del Concilio Vaticano II en los informes, compuso el primer borrador del documento conciliar Nostra Aetate, la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Baum defendió la eliminación de los textos sobre los esfuerzos de la Iglesia de alentar a los judíos a reconocer a Cristo como el Mesías y desde entonces ha impulsado la justicia social y la teología de la liberación. El influyente clérigo revela cándidamente en el Aicid que tiene No se ejecutará en seco, la historia de mi camino teológico, su biografía. Dice, yo no profesé mi propia homosexualidad en público, ya que este acto de honestidad habría reducido mi influencia como teólogo crítico. Tenía ganas de ser escuchado como un teólogo que confiaba en Dios como Salvador Mundi y comprometido con la justicia social, la teología de la liberación y la solidaridad global. Baum también fue influyente en la Iglesia Católica en Canadá a pesar de sus posiciones abiertamente heréticas sobre la sexualidad, que publicó en varias revistas. Su disidencia pública en relación a la Declaración de la Iglesia del 68, que mantiene la prohibición de la anticoncepción, Humane Vitae, jugó un papel decisivo en la propia disidencia de los obispos canadienses contra la encíclica de Pablo VI. A medida que el experto más destacado de la disidencia de los obispos canadienses, Monseñor Vicente Foy, ha escrito, si no hubiera sido por la sombra negra de Baum sobre Winnipeg, su influencia sobre algunos obispos, el establishment teológico canadiense y los grupos de presión, la declaración de Winnipeg y los obispos canadienses sobre la Humane Vitae no habría rehusado apoyar las enseñanzas de la encíclica como lo hicieron. En su nuevo libro, Baum escribe, yo tenía 40 años cuando tuve mi primer encuentro sexual con un hombre. Me encontré con él en un restaurante en Londres. Eso fue emocionante y al mismo tiempo decepcionante, porque sabía que era el amor y lo que realmente quería era compartir mi vida en pareja. Dice que consideró renunciar al sacerdocio, pero no siguió adelante por evitar la formalidad. En lugar eligió anunciarlo en el periódico nacional. Toma ya. Más tarde se casó con una ex monja divorciada, toma ya, que dice, no importa que cuando nos mudamos a Montreal en el 86 me encontré con Norman, un ex sacerdote con el que me enamoré. Norman explica, es homosexual y dio la bienvenida a mi abrazo sexual. Toma.
El doctor Michael Higgins, el vicepresidente de la Misión Identidad Católica de la Universidad del Sagrado Corazón de Fairfield, en Connecticut, en un homenaje a Baum, publicado en el Commonwealth de 2011, tomó nota de su papel clave durante el Concilio Vaticano II. El concilio fue realizado por Gregory Baum, dijo. Se desempeñó en varios puestos en las comisiones encargadas de la elaboración de documentos, comenzando su trabajo en noviembre de 1960. Concluyó con la finalización del concilio en diciembre de 65, un aprendizaje que culminó en su escrito El primer borrador de Nostra Aetate. Destacado sacerdote católico de Toronto y ahora consultor del Vaticano, el padre Thomas Rosica, organizó una polémica aparición por Baum en el Centro Católico Newman en la Universidad de Toronto en el 96 y en 2012. Lo convirtió en un invitado especial en su canal de televisión canadiense católica The Salt and the Light Television. Padre Rosica, durante la entrevista duradora con Baum, manifestó haber conocido a Baum durante mucho tiempo. Ciertamente ha admirado muchísimo su teología, sus escritos, pero también su amor a la Iglesia, su amor a Cristo y que ayuda a mantener vivo no solo el espíritu del Vaticano II, sino también la enseñanza auténtica del concilio. O sea, Padre Rosica, ¿vale? Entonces tenemos que uno de los nombres fuertes del Concilio Vaticano II, que escribió borradores que luego conservaron mucho de lo que había, de documentos tan peligrosos como Nostra Aetate, un homosexual que lo sabía que era, prefirió callarse, luego se salió, pero oigan, todas las vueltas que dio y nadie los comulgó. Anda, y resulta que el malo, el infiltrado masón, es Viganó, porque lo van a excomulgar por decir todo esto, ¿no? Pero voy más allá. Es que ustedes, claro, han hecho lo siento hermanos decirlo así, una tan penosa crítica a Viganó, que se han dedicado a decir que Viganó es un masón, un infiltrado, no sé las burradas que han dicho, por describir el periplo que Viganó desde el 2018, que empezó a salir a la luz pública, ha seguido. Entonces para ustedes es como si ustedes juzgan a todo el mundo por su pasado, es decir, no hay conversión, no hay camino de discernimiento, son ustedes los abanderados de Hume donde se habla de ese engaño, con esa niebla sobrenatural y están actuando como si nunca hubieran haber oído hablar de esa niebla sobrenatural, sin ninguna caridad, sin ninguna comprensión, sin entender realmente qué significa todo eso. O sea, conocen Hume de pe a pa, pero ustedes son como lo que dice San Pablo, si no tengo amor, no tengo nada. Se conocen Hume de pe a pa y no tienen amor. No tienen amor. ¿Por qué? Porque usan informaciones falsas para tirarse al cuello de gente como Viganó y juzgarlo por todo lo que ha hecho, como si todo lo que ha hecho pasara al mismo tiempo, como si el Viganó de 2018 fuera el mismo que el de 2024. Y eso no es justo, porque eso no se le tiene que hacer a nadie. Se hace en el presente. ¿Por qué? Porque existe el perdón, existe la confusión que ustedes mismos han anunciado, que está en Umbe. Y parece que viven como si eso no existiera, como si no son conscientes de eso. Y en su vida se han despachado a gusto con Viganó. Es que en 2018, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Mira, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que es el ejemplo de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger. En la época del concilio, tanto que ustedes también utilizan documentos antiguos, porque hay que usarlos y lo hacen muy bien, utilicen este. Este es un libro que se llama El Rin desemboca del Tibre. Está escrito por el jefe de prensa del Concilio Vaticano II a modo de testimonio de lo que él vio y vivió. ¿Vale? No hay ninguna razón para que dejen esta fuente de lado, ¿eh? No hay ninguna razón. Porque hay fuentes que ustedes usan que si desecharan esta fuente que les estoy proponiendo, un libro bien conocido, tendrían que desechar algunas de las suyas. Y en la página 106 dice lo siguiente. A lo largo de las etapas preparatorias del concilio, el esquema sobre la bienaventurada Virgen María fue abordado unas veces de forma independiente y otras como capítulo de otro esquema. En enero del 63, tras la clausura de la primera sesión, la Comisión de Coordinación dictaminó en su primera reunión que el esquema sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sería tratado separadamente del esquema sobre la Iglesia. En conformidad con esta decisión, el esquema fue reimpreso y distribuido a los padres conciliares, junto con otros 11, antes de la segunda sesión. La única diferencia se encontraba en la redacción del título. Originalmente rezaba sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre de los hombres, y ahora decía sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por supuesto, este cambio, una nota adicional en la cubierta, especificaba que solo se cambiaría el texto cuando los padres conciliares hagan sugerencias. ¿Sabéis por qué se cambia el texto? Para que no diga Madre de los hombres. ¿Por qué? Porque eso hace que todos los hombres estén llamados a volverse a María. Y eso estorbaría a los protestantes, como lo van a ver a continuación. Cuando los padres conciliares alemanes y austríacos recibieron sus copias del esquema, pidieron al padre Rahner, que se deje, que preparase comentarios sobre él para llevarlos a la inmediata conferencia de Fulda. Según el padre Rahner, cuyos comentarios escritos fueron distribuidos a todos los participantes en la conferencia, el esquema, tal como estaba redactado, era una fuente de gran preocupación para él mismo y para los padres.
Grillmeyer, Semmelroth y Ratzinger, quienes también lo habían examinado desde un punto de vista teológico, sostuvo que si el texto se aceptaba en su forma actual, produciría un daño inimaginable desde una óptica ecuménica, tanto en relación a los orientales como a los protestantes. Nunca se insistiría demasiado, dijo, en que todos los éxitos conseguidos en el campo del ecumenismo gracias al concilio y en conexión con el concilio resultarán vacíos si se mantiene el esquema así. Sería demasiado esperar, continuaba Rahner, que el esquema sobre la Santísima Virgen fuese rechazado tan fácilmente como lo fue el esquema sobre las fuentes de la revelación. Por tanto, debería urgirse con toda insistencia posible a que el esquema de la Santísima Virgen se convirtiese en un capítulo o en un epílogo del esquema sobre la Iglesia, es decir, dejarlo marginal lo más posible. Sería la forma más fácil de suprimir el esquema afirmaciones que teológicamente no están bastante bien desarrolladas y que solo podrían causar un gran daño incalculable desde el punto de vista ecuménico. Se evitaría también una áspera discusión. El padre Rahner continuaba sosteniendo que el esquema empleaba tácticas que objetivamente no son honestas, pues declara que no existe la intención de definir nuevos dogmas, y al mismo tiempo presenta ciertas enseñanzas como si ya perteneciesen a la doctrina de la Iglesia, aunque todavía no son dogmas, y desde un punto de partida teológico moderno no pueden convertirse en dogmas. Lo que él atacaba especialmente eran las enseñanzas del esquema sobre la mediación de la Santísima Virgen María y el título de mediadora de todas las gracias que se otorgaba a la Santísima Virgen. Esta enseñanza no se proponía como dogma de fe, sino más bien como una doctrina comúnmente creída por los católicos, aunque dicha doctrina se apoyaba en numerosos pronunciamientos del magisterio ordinario de la Iglesia, especialmente recientes encíclicas papales. Esta doctrina debe examinarse de nuevo cuidadosamente, pues el esquema influirá notablemente sobre la mariología. ¿Vale? O sea, fíjense lo que tienen aquí. Tienen las declaraciones del jefe de prensa de la oficina del Vaticano II, que nos dice que Rahner, un teólogo hereje, junto con Grillmeyer, Semmelroth y Ratzinger, Joseph Ratzinger, pidieron que el esquema sobre la Virgen María cambiara para evitar a toda costa que ofendiera a los protestantes por el tema de tener a María como corredentora. Ahora yo, Arturo y Agustín, les digo lo siguiente. ¿Les parecería a ustedes bien y justo que yo juzgara a Benedicto XVI por su pasado durante el concilio que viene aquí expresado en estas páginas? ¿Les parecería justo? ¿Les parecería loable? ¿Les parecería honesto? ¿Les parecería jugar limpio? Porque a mí me parece que lo que ustedes hacen, criticando a degüello, a Viganó, al punto de llamarlo en público un infiltrado, un masón o todo lo que quieran haberle llamado, porque en 2018 no era igual de claro que en 2024, incluso siendo claro en 2024 o 2023, que es la carta que estábamos leyendo ahora, y yo se la he pasado por privado, aún así no han aceptado que ustedes están equivocados con el juicio que están haciendo al decir que Viganó nunca ha dicho que Bergoglio no fuera papa. Tienen una carta entera donde Viganó ha abordado diferentes tesis que sostienen que Bergoglio no es papa y ha propuesto la suya personal. O sea que ustedes o no tienen comprensión lectora o no quieren tenerla o no son honestos o no quieren ser honestos por la razón que sea. Pero me parece que el vídeo que han hecho, lo siento mucho, hermanos, he intentado mediar en privado, Dios lo sabe, con buenas palabras y con malas reacciones y por tanto he tenido que ser firme. Ustedes no han querido pararse un momento a escuchar y han sacado un vídeo que es una vergüenza. Es una vergüenza el vídeo que han sacado. Voy a seguir con la carta de Monseñor Viganó. Conclusión. Como han visto, cuando Benedicto XVI durante el concilio decía que, por favor, no hiciéramos a María corredentora porque si no se ofenden los ecumenistas, ¿no? Se va al garete los orientales, los ortodoxos, los protestantes y todos ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Arturo y Agustín? Arturo y Agustín te dicen, los malos metieron la mano en el concilio, pero todo el que cuestione el concilio está fuera de la iglesia, o que no acepte el concilio, está fuera de la iglesia. ¿Ustedes se creen que eso es serio? ¿Se creen que eso es serio? ¿Se pueden creer que, por ejemplo, ¿no? Poniéndole el testimonio que les he puesto de este monseñor elevado cargo del Vaticano, Baum, ¿no? Que resulta que dice que durante el Concilio Vaticano II escribió unos Tractate que te dice que todas las religiones están guays, ¿no? O que hay fuentes de salvación fuera de la Iglesia Católica, que son medios de salvación, ¿no? Y resulta que el tipo que lo escribió es un tío que era homosexual y que no quería decirlo para no perder su influencia y que luego salió del armario, pero que aún así, una vez salido del armario, de haberlo dicho en el periódico nacional, de haber hecho campaña por esto y lo otro y tal, en tiempos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, no fue excomulgado.
¿Ustedes se creen que eso es serio? ¿Ustedes se creen que pueden decir que Benedicto XVI estaba bajo mucha presión, que Juan Pablo II estaba bajo mucha presión? Y yo me lo creo, ¿eh? Yo me lo creo, yo no estoy diciendo que eso no sea verdad. Pero vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Si lo último que estaba escribiendo Benedicto XVI el año que se murió era que en el concilio se había errado en definir la misa no lo suficiente, como algo, como un sacrificio. O sea, ¿ustedes se creen que pueden ser así de tajantes? Ustedes, si Benedicto XVI hubiera llegado a publicar eso que iba a publicar acerca del concilio, que no se había definido de manera correcta la misa, que es lo más importante, como sacrificio, ¿qué pasa? ¿Que Benedicto XVI tampoco podría poner pegas sobre el concilio? También podría desechar cosas del concilio si hubiera recapacitado más. ¿Qué hubiera pasado entonces? Ustedes se tiran a la yugular del Lefebvre. Déjame decirles una cosa. Las penas canónicas que tenía ordenar obispos sin consentimiento del Papa, del Código de Derecho de 1983, llevaban la excomunión. Pero en el Código de Derecho de 1917, que era el Código de Derecho canónico anterior, no la llevaban. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que las penas son algo provisional que se puede sancionar de manera diferente según el Papa de turno o la situación lo requiera. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el acto que realizó Lefebvre no es un acto intrínsecamente malo, porque cuando hay una pena que puede ser exonerada dependiendo del arbitrio de un código de derecho canónico u otro, eso significa que el acto en sí mismo no es intrínsecamente malo, porque un acto intrínsecamente malo siempre está penado con lo mismo. Y ustedes, los que defienden el milenarismo, en su día me sacaron mucho en boga que sí, porque les saqué 4 documentos, ¿no? 2 prohibiciones de enseñarlo de cualquier manera por Pío XII, que no han sido revocadas, ojo, que no han sido revocadas ni por Juan Pablo II ni por Benedicto XVI, pero ustedes decían que, no, que es que las penas ya no son las mismas, porque tal, porque cual, o sea, para eso sí, para esto no. Para tirarse al cuello del Lefebvre sí, pero para defender su querido milenarismo, no vaya a ser que se nos caiga pues todo el castillo de naipes, ¿no? Pues esto no es coherente, hermanos, esto no es nada coherente y estoy enfadado, sí, estoy enfadado porque es una falta de prudencia, de dedicación y de honestidad, por el motivo que sea, yo no estoy juzgando eso, pero los datos que ustedes tienen no son correctos, el vídeo que han hecho no es justo y ustedes tienen este documento que estoy leyendo aquí en público, se lo he pasado por privado antes de hacer este vídeo. Y aún así no han tenido el aplomo de decir, espera, a lo mejor hemos corrido un poco. No, vamos a quemar a Vigano en una pira, vamos a decir que es esto y lo otro y a ver qué pasa. Y ustedes son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer y te muerde la mano. Esos son ustedes. Lo siento mucho, pero yo me he cansado ya. Me he cansado ya de esta farsa, de esta tontería, porque hay mucha tontería, mucho tiempo libre, mucho no estar conviviendo con hermanos realmente, mucho estar solo estudiando minuciosamente una aparición que me parece maravilloso, pero como dice la escritura, si no se tiene amor, de nada sirve. Y hay que tener amor a la verdad. Y estas son las palabras de Vigano. Ustedes han dicho que Vigano nunca ha dicho que Bergoglio no es papa. Pues tienen este documento. Me parece muy falto de honestidad leerlo en privado y no decir, ostras, nos hemos equivocado. Y no pasa nada. Yo aquí no estoy queriendo pisotear su cabeza. Yo aquí no estoy queriendo ser mejor que nadie. Estoy aquí por la verdad. Y lo que ustedes han dicho, sea por lo que sea, porque estaban mal informados o porque no han querido, no es la verdad. No es la verdad. ¿Que pueden no estar de acuerdo? Vale. Que puede que no sea exactamente lo que ustedes dicen, vale. El hombre no se puede decir que no esté diciendo que Bergoglio no es papa. Está diciendo que Bergoglio no es papa. Por varias vías, además. Él tiene la propia personal y reconoce otras. ¿Vale? Y lo del Concilio Vaticano II, lo mismo. O sea, tenemos peritos que son declaradamente homosexuales. Tenemos gente como Joseph Ratzinger, otrora Benedicto XVI, que pidió que no se declarara María Corredentora. Y ahí lo ponen las actas recogidas por el jefe de prensa de la oficina del Vaticano. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no se dan cuenta de la realidad? ¿Qué tienen ahí que ganar? ¿Qué tienen que no ven la realidad? ¿Es que no está claro? Y al igual que no está claro que Benedicto XVI fue cambiando con el tiempo, ¿qué les parece todo eso? O sea, ¿dónde queda? No entiendo nada realmente. O sea, la confusión y la división la estáis trayendo con esos vídeos, esas opiniones, que no están justificadas. No están justificadas. Aquí acaba Vigano. Esta Passio Ecclesiae es un preludio del fin de los tiempos, es nuestro deber prepararnos espiritualmente
para momentos de gran tribulación y de verdadera debida persecución. Pero será precisamente recorriendo la vía dolorosa de la cruz que el cuerpo eclesial podrá purificarse de la inmundicia que lo desfigura y merecer la ayuda sobrenatural que la providencia reserva a la Iglesia en tiempos de prueba. Donde abunda el pecado, abunda la gracia, abunda cada vez más. Por último, permita recordarme que la Asociación Exulsa Domine, que fundé, tiene como objetivo dar ayuda espiritual y material a los sacerdotes y a los hermanos y hermanas religiosos perseguidos por la Iglesia bergogliana por su fidelidad a la tradición. Si desea hacer una donación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo les voy a decir a ustedes, o sea, ¿con qué cara se va diciendo por ahí que aquí lo que pasa es que parece, y yo no, ahora no lo estoy diciendo por Arturo y Agustín, sino por otros que también, que van por ahí, que lo que quiere Vigano es ganar dinero, que fundar su propia iglesia y que jajaja, jojojo, como el Palmar de Troya. O sea, ¿lo ven como a ustedes la caridad no les sobra? No les sobra, que no se dan cuenta que la mayoría de sacerdotes están callados por miedo a perder su sustento vital. ¿Les van a coger ustedes en su casa, esos sacerdotes, si dicen la verdad? ¿Les van a coger? ¿Les parece bien que se callen y se conviertan en las putitas del nuevo orden mundial a través de la iglesia bergogliana porque se tienen que callar para tener un mínimo de sustento vital? ¿A ustedes les parece bien que se callen? A mí no me parece bien. Pero si puedo ayudar a algún sacerdote económicamente también para que pueda librarse de ese yugo y hablar, prefiero eso a dedicarme a echar mierda sobre todo aquel que tiene una iniciativa para poder ayudarlos económicamente. ¿Vale? O sea, ¿se les ha olvidado esa parte de la caridad o qué pasa? Y ahora todo es formar una iglesia palmariana y decirlo con socarronería y todo eso, según ustedes, ¿no? Menudos defensores de la verdad se han convertido. Menudas miras más estrechas que tienen, que falta de amor y que falta de caridad. Y aparte de todo esto, vamos a ver ahora una cosa que todavía es rizar el rizo. Esto es un comunicado de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X sobre Monseñor Vigano, ¿vale? Esto es de hace un día o así. Está el artículo en Facebook, pero está el enlace a la página web en francés. Y dice, a raíz de esta convocatoria a presentarse ante la declaración de la doctrina de la fe, ex santo oficio, Monseñor Vigano publicó un comunicado de prensa disponible en Internet para responder a estas acusaciones. Se defiende de diversas maneras, invocando las andanzas del actual pontificado, rechazando los errores neomodernistas y creyendo poder comparar su caso con el de Monseñor Lefebvre, también convocado en su época al palacio del antiguo Santo Oficio. Hay, sin embargo, un punto que lo diferencia significativamente del fundador de la Fraternidad San Pío X. Monseñor Vigano hace una clara declaración de sedevacantismo en su texto. En otras palabras, según él, el Papa Francisco no es Papa. O sea, Arturo y Agustín, os estáis volviendo locos con todo esto, de verdad, con todo esto. Vosotros mismos que os tiráis al cuello de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y la propia Fraternidad San Pío X está diciéndoos que Vigano dice que Francisco no es Papa y se está creando una escisión entre la Fraternidad San Pío X y Vigano por este tema. Está diciendo que hay una diferencia con Lefebvre, que Vigano es sedevacantista, que el lefebrismo, por mucho que se empeñen algunos, no es sedevacantista. Pero es que incluso hoy los lefebristas están diciendo que Vigano es sedevacantista. Por tanto, todo lo que han estado diciendo, no, es que nunca ha dicho que no es papa. Miren lo que dice la fraternidad, que se supone que deberían ser los que más le apoyen. Ellos mismos están diciendo, no, es que este hombre se diferencia de Lefebvre, que está diciendo que el actual pontífice no es papa. O sea, ¿qué más pruebas quieren, por favor? O sea, ¿qué más pruebas quieren? ¿Les parece a esto a ustedes el acto de un infiltrador? De verdad, cuando se arriesga a quedar mal incluso con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que lo lógico sería cogérselos a todos y decir, venga, tal, no sé qué, arriesgarse a más divisiones. Ya ven aquí el comunicado de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Por favor, que esto no es serio. Esto no es serio, ¿eh? Revisen, por favor, hermanos. No me han hecho caso en privado. He estado discutiendo con ellos, presentándoles estas pruebas, estos textos que ven ustedes aquí, y no han querido hacer caso, no han querido retirar el vídeo, no han querido rectificar, no han querido decir, ostras, pues hemos dicho que nunca dijo, pero mira, o sea, ¿qué esperan? ¿Esperan que Vigano coja su página y digan, yo soy de Arturo y de Agustín y lo que dicen ellos, yo estoy con ellos 100% y no sé qué, y no sé cuántos, y no sé tal? Seguro que si hubiera hecho eso, aún así, no la aceptarían.
viendo la estrechez de miras con la que están enfrentando toda esta situación. Pero ustedes le han juzgado de una manera espantosa, acelerada, imprudente y pública, porque ha dicho lo mismo que ustedes, pero por otra vía diferente, no diciendo exactamente lo mismo. Sin entender ustedes, o dejando claro, ante todo el mundo que quiera darse cuenta, que ustedes están dispuestos a hablar mal de cualquiera, incluso llamándolo masón o lo que fuera, que no piensan como ustedes. O sea, es que es una locura. Y así no se hace iglesia. No se hace iglesia así, ¿eh? O sea, es una actitud muy, muy contraproducente. Bien, ahora vamos a ver lo que es muy obvio. Vamos a ver, hoy en día tenemos lo siguiente, ¿vale? Hay dos bandos. Ya que hablamos de cisma falso, cisma verdadero, bueno, lo voy a hacer más recto porque... a ver, hoy en día está más claro todavía. Es que es muy simple. Hay un cisma, ¿vale? Bien, vamos a hacer el cisma aquí. Hay una línea divisoria y hay dos bandos, ¿no? Uno del bien y otro del mal. Uno que siempre ha querido lo que quiere Cristo y otro que no quiere lo que siempre ha querido Cristo, ¿vale? Pues esto es el mal. Aquí azul tenemos el bien, ¿vale? Esto es hoy, a día de hoy, 2024. ¿Por qué? Porque vivimos en la iglesia peregrina, es decir, estamos en la historia, en el tiempo. Pues a día de hoy la situación es esta. ¿Quién está al lado del mal? Bergoglio. Ha dado muestras de que no quiere lo que siempre quiso Cristo. ¿Quién está con él? Tucho ha dado muestras públicas de que no quiere lo que siempre ha querido Cristo. ¿Quién está con él? La inmensa mayoría de católicos. La inmensa mayoría de católicos. El sínodo, los cardenales, casi todos, los obispos, casi todos, los sacerdotes, casi todos, y el pueblo, casi todo, y religiosos, casi todos. Hay una cosa que es cierta, la iglesia es visible, la iglesia se ve, ¿vale? Dentro de todo esto hay gente que pertenece a una orden religiosa, a otra orden religiosa, que está de acuerdo en todo lo que Bergoglio dice que hay que hacer, que nunca dijo nuestro Señor que había que hacer. Otros están de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Otros, hay cosas que Bergoglio todavía no ha dicho, pero las quieren y las dicen y las cambian. En general, todos estos son distintos en algunas cosas, es decir, no son copias, fotocopias, pero están de acuerdo en una cosa. En algo no quieren lo que Cristo siempre ha querido. ¿Vale? Porque lo han demostrado públicamente que quieren apartarse de la fe. ¿Qué pasa con ellos? Que detentan los medios materiales de la jerarquía. Ahora bien, aquí en el bien están los que siempre queremos lo que siempre ha querido Cristo. ¿Vale? Lo de siempre, lo de siempre. Lo distinguimos de dos maneras para que se vea más simple. Modernismo. Herejía que se mueve entre el conservadurismo y el progresismo, vamos a decirlo así. Progre. Las dos son parte del modernismo. La diferencia es que los que siempre lo que queremos es lo que siempre ha querido Cristo, es la tradición. Y punto. O sea, esa es la dicotomía. Esto
esta línea divisoria, hoy en día, en una iglesia que ha de ser visible, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se traza? ¿Cómo se sabe? Pues con actos visibles. O sea, ¿cuál es el denominador común de estos? Que son herejes, quieren herejías, pero no se dan cuenta de que son herejes, o no quieren aceptarlo. Entonces, por fuerza, al otro lado, tiene que ser gente que concuerde en señalar al otro grupo por lo que es, un grupo hereje. Como está estructurado, aunque sea de manera sinodal, tiene una cabeza, que es esta, Jorge Mario Bergoglio Sívori. Por lo tanto, para denominar al movimiento hay que denominar a la cabeza. Si el movimiento es hereje, la cabeza es hereje. Y si por fuerza todos estos están unidos, aunque tengan sus diferencias, el denominador común es la cabeza que los representa. De tal modo que para este bando, el denominador común de este bando será los que reconozcan que la cabeza de ese movimiento tiene la característica por la cual se conoce a todo el movimiento, que es la herejía. Por lo tanto, les guste a ustedes o no, esto es lógica pura, este grupo se va a definir, tengan sus diferencias por un denominador común, que reconocen que Bergoglio es hereje. Ahí están los sedevacantistas. Desde Pío XII. Benevacantistas. El último papa es Bergoglio, etc. El último papa es Benedicto, Bergoglio no es papa. Bien. Sedevacantistas es que el último papa válido fue Pío XII, porque los demás cayeron en apostasía. Bien, lo que sea. Tradicionales o tradicionalistas. Algunos en la posición de reconocer y resistir. Es decir, te pueden decir que este hombre es papa, pero es hereje, y lo resisten por ello. A efectos prácticos como si no fuera papa, ¿vale? Aquí está la fraternidad sacerdotal San Pío X, por ejemplo. Aquí están Arturo, Agustín, Adoración y Liberación, César, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la lógica pura, ¿vale? Esto es la lógica pura de la situación a día de hoy, ¿vale? Aquí, por ejemplo, están la Pía Unión, las monjitas de Belorado, para que ustedes entiendan, ¿no? Etcétera. Bien, vale. Y aquí la fraternidad sacerdotal San Pío X. Habrán más. Habrán tradicionalistas, pero que te dicen que Bergoglio es hereje. Por lo tanto, serían benevacantistas. Pero luego también hay algunos que dicen Benedicto renunció válidamente, Bergoglio directamente no es papa. O sea, que ni uno ni otro. Uno dejó de ser y el otro nunca fue. ¿Vale? De esos también hay. En esto estaría Viganó. ¿Vale? Pero todos, absolutamente todos los de este grupo comparten una cosa, que Bergoglio es hereje. Y todos, absolutamente todos, de este grupo, con sus diferencias, comparten una cosa, que les gusta lo que está haciendo este hombre. ¿Vale? Ahora bien, esto es un análisis vago de la situación. Pero ahora a ustedes les digo, si hubiera que hacer un frente común, hay una diferencia. Estos están todos unidos en su misión de subvertir la enseñanza de Cristo. Todos, por el interés que sea, por ideología, por miedo, por conveniencia, porque les consienten un pecado que de otra manera no podrían vivir en público, lo que sea. El grupo que está ganando es este.
¿Por qué? Porque están unidos, completamente unidos. Por eso están ganando. Y nosotros, que tenemos a Cristo por cabeza, porque a pesar de ser pecadores, queremos lo que Cristo siempre enseñó, Cristo siempre quiso para su iglesia, estos no, estamos separados. Separados. La única cosa que nos separa es la miseria humana. Es decir, como han visto ustedes, intereses, recelos, enemistades, prejuicios. Por ejemplo, ¿vale? Estos son cosas públicas, o sea que lo voy a decir. Arturo y Agustín no se llevan nada bien con la adoración y liberación. César y Arturo ahora se aguantan, pero tuvieron también su gran rifirafe con el tema del rapto que defendían Arturo y compañía. César y yo tuvimos también nuestros roces, porque él defendía el milenarismo y yo le dije que eso, y lo digo, es un error. Bien. Al final de todo esto, todos a la gresca, todos a la gresca. Ahora Arturo, que por eso hago este vídeo, y Agustín han decidido que este hombre es un topo infiltrador masón, así por las buenas, ¿no? Entonces, yo les he reconvenido en privado, les he puesto argumentos y no han aceptado ninguno de los argumentos. ¿Vale? Por lo tanto, pues ahora nosotros estamos otra vez a la gresca. ¿Qué habría que hacer para unir a todos estos? Es una cosa muy sencilla. En el tiempo, el día de hoy, darnos cuenta que estos, tenemos una cosa en común, que todos decimos que este hombre es un hereje. Y esa es la gran línea divisoria, el gran parteaguas de la situación de hoy. Esto no se va a solucionar humanamente, posiblemente, pero es cierto que hay un elemento cohesionador, que es que a día de hoy el que funge o pretende fungir no lo aceptamos, porque ha dado muestras palmarias de que no quiere asumir la enseñanza de Cristo y quiere rechazarla públicamente. Por lo tanto, no hay una razón lógica para que, si aquellos que no quieren a Cristo tienen diferencias pero saben estar unidos, nosotros no sepamos estar unidos. Unidos no significa aceptar que todos pensamos igual, porque obviamente no. Pero en una cosa pensamos exactamente igual. Igual. Tanto estos, como estos. Todos igual. Igual. Entonces, sería muy insensato a día de hoy, si hay que hacer un frente común contra este cuerpo, que lo vamos a llamar como lo que es, la anti-iglesia, y nosotros que somos iglesia, que tenemos el mandato de Cristo de que todos sean uno en la iglesia, no fuera de la iglesia, porque si no tienes la fe no puedes ser uno, pues no lo estamos siendo. No lo estamos siendo. Entonces, yo lo que le digo a Arturo y a Agustín es que si ustedes enseñan el mensaje de Umbe, que tiene ese componente de que estamos sumidos en una niebla sobrenatural, habría que tener mucho más visión de todo este conjunto y de esta batalla contra este cuerpo. Y en vez de sacar vídeos a la ligera, compartiendo puntos de vista que no están bien formados ni informados y que no hacen honor a la verdad, y provocar así polémicas y más división, lo que yo haría, y lo vengo hablando con ellos en privado desde hace muchos meses, ninguno de ellos puede negar lo contrario, es que en algunos casos vale más la pena dejar de hablar de ciertos temas sobre los que no hay una certeza absoluta, pero que sin embargo van a llevar a una escisión de todo este cuerpo. Es una simple estrategia de lógica, es una simple estrategia de sentido común, viendo todo el panorama que tenemos. No creo que sea tan difícil
No creo que sea tan... es un pensamiento maduro, o sea, creo que no saber ver esto, que es tan básico, porque estoy hablando de realidades que nos unen, es que nos unen matemáticamente, estadísticamente, nos unen a todos. Esto, el hombre que está hoy aquí es un hereje y nos papa. Hay que combatirlo, hay que resistirlo y hay que resistir a todo esto. Está. Si estamos divididos, lo que va a pasar es que con la división y la división y la división y la división, como aquello que pasó, ¿no? César y Isaac discuten, venga, luego se están a buenas. Adoración y Liberación y Arturo discuten. Yo he intentado mediar entre ellos, no han querido. Están a malas. César y yo nos hemos reconciliado, gracias a Dios, estamos a buenas. Pero luego César y Arturo rompen. Ahora están a buenas, pero a un nivel muy estancado que no van a hacer colaboraciones o lo que sea. Dar una imagen de unidad es muy importante, es muy importante. Por eso yo hice vídeos con gente que nunca había hecho vídeos antes, con sedevacantistas. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que hay que entender y el que no lo entienda está muy perdido y creo que no está capacitado para hablar en público de esta situación. Y es la siguiente. Todo este conjunto somos Big T más. Y todo este conjunto son, lo voy a poner en pausa, agresores. En el sentido de que son los que están queriendo cambiar la fe. Cambiar la fe, conservarla. No de conservadores. El conservador es el que está imbuido en el modernismo y es progre pero más lento. Tradición. Aquí está. ¿Vale? Tradición. Es muy sencillo en realidad. Es muy fácil de entender. Yo no sé por qué no se entiende. No encuentro la razón más que miseria humana. Recelos, intereses, en fin, miseria, ¿vale? Hasta que no entendamos esto, yo, por lo menos, he estado peleándome en privado durante muchos meses para hacer las paces con ellos, para tener una paz que nos dé una unidad visible, porque la iglesia es visible, frente a la antiiglesia. Y ellos, por mucho que hablan de la iglesia, de que defender la iglesia y tal, no quieren esa unidad. No la quieren. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a aceptar a estos. Enseguida que lo que se sale de su pensamiento pasa a ser tentáculos o supuestos tentáculos de la masonería que están metiéndose aquí. Pero vamos a ver, si a Vigano lo van a excomulgar por no reconocer la autoridad de Bergoglio. Y ha dicho muchas veces que Bergoglio no es papa. La única, como les he dicho al principio del vídeo, la única diferencia es que ha dicho que no hay una autoridad ahora, hoy en día, para declarar eso y echarle. No la hay. Es que no la hay. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo prácticamente está infestado del mismo cáncer. Y el cuerpo que tendría las herramientas, tal vez para hacer eso de una forma más rápida, no va a obedecer. Porque está infectado. Y se ha convertido en esto. Y es así de simple. Es así de simple. Sin embargo, con estas opiniones, estos codazos entre unos y otros, este no querer estar unidos, aunque sea diciendo, vale, somos diferentes, pero vamos a ser listos, y las diferencias que tenemos no vamos a acentuarlas de cara a un bien mayor, que es plantarle cara a esto. No, ellos con su mente pequeña y su egoísmo están metidos en esa dinámica, donde son los únicos que tienen la verdad. Pero no es verdad, porque esto es una verdad. Estamos todos unidos por esto, aunque sea paradójico, esto. Y eso no lo reconocen. Y hay que reconocerlo, porque es la verdad. Es que os guste o no, es así. Todos dicen lo mismo. No obedecemos a este hombre porque este hombre es un hereje y representa a todos los que por omisión, miedo o interés se pliegan a él. Habrá muchos, entre estos dos bandos, que no estén de acuerdo con esto, pero están callados. Pero como la iglesia es visible, hasta que no se pronuncien están aquí. Pero, ojo, Cristo puso la gracia suficiente para que la iglesia siempre fuera jerárquica. Estos grupos de laicos que se empeñan en romper la baraja cada 2x3, lo que están haciendo es no darse cuenta que Dios está dando ya un principio jerárquico al cuerpo de la resistencia. Yo he hablado con sedevacantistas, he hablado con benevacantistas y también con tradicionalistas. ¿Y sabéis lo que he sacado en común? Que todos ven bien, o sea,
con buenos ojos a Vígano. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el principio jerárquico de que hay un arzobispo, nivel de jerarquía alto, que está a punto de ser excomulgado por decir, no reconocer y resistir que este hombre no es papa. Lo único que ha dicho que los exquisitos Agustín y Arturo son incapaces de aceptar es que no lo ha dicho como ellos quieren, porque resulta que no ha dicho la misma tesis que ellos proponen. Pero al final el resultado es el mismo y estáis perdiendo el tiempo, Arturo y Agustín, porque Vigano no reconoce a Bergoglio. No reconoce. Lo único que dice es que no hay suficiente consenso entre lo que debería ser la jerarquía para deponerlo y declararlo oficialmente. Pero él lo ha dicho y por eso va a ser excomulgado. Si es que ellos mismos lo están diciendo. Si hasta los tradicionalistas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que os caen tan mal Arturo y Agustín, están diciendo que Vigano es un sedevacantista. Lo están diciendo ellos. Y eso, que es una pequeña separación entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y Vigano, me da la razón a mí porque están diciendo, oiga, es que este está resistiendo, ¿vale? Que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero no reconoce. Ellos mismos lo están diciendo. No es que Bergoglio diga, es que Vigano no me reconoce y yo soy la masonería. Y entonces, tal, no sé qué. Pero vamos a ver, si es que no lo reconoce. ¿Qué bien va a ganar? Si hasta vosotros decís que Vigano quiere hacer eso para que todo el mundo se vaya a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero eso es mentira. Si la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha dicho que no está de acuerdo con Vigano, ¿por qué es sedevacantista? O sea, es que es una locura lo que proponéis. Es una auténtica locura que no hace más que entorpecer todo lo que podría ser una resistencia. Con diferencias, pero teniendo la suficiente vista y mirada y estrategia para entender el plano general de la guerra. Como cuando Francisco Franco se unió con los moros. Hay que tener una visión más amplia, es decir, yo nunca me uniría con estos, pero me uno con ellos ahora porque hay un enemigo común que es más fuerte y más poderoso. Vamos a unirnos y ganar, y ganaron. Pero ustedes que van de líderes o de iluminados diciendo que tienen que ayudarnos a los demás porque si no, tal y cual, no entienden esto. No entienden esto, ¿vale? Y en eso prefieren creer que va a venir San Pedro o Cristo en persona, que eso nunca está prometido, ¿vale? Nunca está prometido en la revelación pública a elegir un papa en los últimos tiempos. Está en revelación privada, pero la revelación privada, se pongan ustedes como se pongan, aunque hayan hecho un gran trabajo en UMBE, nunca estará por encima de la revelación privada. Y en el magisterio de la revelación privada no hay ningún indicio de que al final de los tiempos San Pedro o Pablo o nuestro Señor en persona venga a elegir un último papa o continuar la línea con una intervención divina directa. No la hay, no la hay. En revelaciones privadas puede que lo haya. En revelaciones privadas que ustedes han interpretado así, puede que lo haya. Pero en la revelación pública, no. Por lo tanto, la razón, la prudencia dicta que si tenemos a un jerarca que va a ser excomulgado, que dice lo que estamos diciendo todos igual, lo lógico es decir, vamos a ver con buenos ojos a este hombre, a ver qué podemos hacer, cómo podemos resistir, etcétera. Porque nuestro Señor, a través de estos hechos, nos está dando ya un principio jerárquico que aglutine y unifique. Y los únicos que no se están dando cuenta de eso, de los que tienen mucha influencia y público como ustedes, son precisamente ustedes. ¿Vale? Y César creo que también ve con malos ojos a Vigano y a la Fraternidad Sacerdotal. Sé que hay gente de la Fraternidad Sacerdotal que también es un poco elitista, igual que de la Pía Unión son más reservados y tal, pero todos los que hablan, menos ustedes, todos, con sus recelos o lo que sea, en cierto punto reconocen que aquí hay una figura de consenso, os guste o no, y las batallas se ganan así. O sea, que el que quiera ganar una batalla, quiera ser serio, quiera presentar algo decente para que el Señor diga, ¿dónde pusisteis los talentos que os di? Pues si no se usan con lógica de batalla, que somos iglesia militante, el Señor va a decir, ¿dónde están los frutos? No, es que lo metí debajo tierra y ya está. Y no ha dado frutos. Hombre, pues ya sabemos lo que el Señor le dice, ¿no? Creo que es bastante fácil de entender y ese es el misterio, no sé por qué no lo entiendo.